Muy bien, buenas tardes a todos. Lo primero, pues manifestar mi agradecimiento a Miguel por esta invitación y a vosotros de antemano por vuestra paciencia. Si de algo sirve lo que yo pues os comparta, pues yo estaré contento. Lo que me pidió Miguel, cuando estuvimos hablando hace un ratito, hace unos días, fue sencillamente compartir una experiencia. Cómo nos ha ido a nosotros o cómo nos está yendo a nosotros en nuestra orden de las escuelas pías, el proceso de revitalización y reestructuración que estamos realizando, qué es lo que nos ha ido bien, qué no tan bien, compartirlo. Y pues si hubiera un ratito de diálogo, pues fenomenal. Y dejarlo ahí. No es más que un compartir fraternalmente la experiencia vivida por una orden religiosa que quizá en algunos aspectos somos diferentes, en otros somos parecidos, pero quizá os pueda ayudar pues para compartirlo o por, al menos para ver cómo está yendo el vuestro. Yo lo que he hecho es pensar 4 cosas. Os he puesto el guión y con este guión iré hablando. ¿Cómo ha sido el proceso que hicimos nosotros? ¿Qué cosas nos ayudaron? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué tenemos que hacer a partir de ahora? Esto es lo que yo he pensado compartiros. De entrada, en la introducción que pongo ahí, yo he redactado el objetivo que me planteé. Es decir, contaros con toda tranquilidad y libertad fraterna, no hay nada que ocultar ni nada de lo que presumir, cómo nos han ido las cosas. Cómo nos ha ido este proceso que no está terminado y que yo creo que va a durar bastante tiempo todavía. Parto del supuesto que yo he podido leer los documentos que me envió Miguel, que somos 2 instituciones diferentes, pero con elementos comunes. Diferentes en cuanto a historia, en cuanto a carisma, en cuanto a estructura de la propia orden, pero semejantes en cuanto a desafíos que tenemos planteados, también en planteamientos que hacéis, incluso en algunos números somos parecidos. En el sentido siguiente, yo he podido leer el proyecto de futuro que habéis aprobado, un poco las exigencias que os marcáis a vosotros mismos, y me identifico mucho con lo que ahí se dice. Esto me ayuda a pensar 2 órdenes con trayectorias distintas, se plantean elementos y desafíos que son relativamente semejantes, lo cual, al menos nosotros lo vemos muchas veces en la Unión de Generales, es una característica extraordinariamente significativa de la vida consagrada hoy. Los desafíos son muy semejantes y los planteamientos que nos hacemos también. Incluso algunos números también coincidimos. Somos 2 órdenes religiosas de un número más o menos parecido. Quizá nuestra estructura es de provincias más pequeñas. Nosotros somos en total 1.700, vosotros sois 1.300 creo. Estáis en 8 provincias, estamos ahora en 20. Es diferente esquema. Eso lo tenéis que tener en cuenta a la hora de entender cómo hemos ido trabajando nosotros. El tercer tema que me pareció interesante compartir como introducción es que leyendo los documentos que tenéis, a mí, desde fuera, y leído por vez primera, me gusta del proyecto que tenéis entre manos, que lo considero exigente y lo considero significativamente concreto. Me parece que marca estrategias, incluso temporalizadas, y dejando clarito a quién le corresponde cada una de esas estrategias. Entonces yo veo que hay ahí, digamos, una decisión fuerte. Interpreto que vuestra orden, y el capítulo es la representación más significativa y clara de la orden, está en una disposición valiente para tomar decisiones que hagan posible la vida y la misión de la orden en el futuro, en todos los lugares, subrayo todos, en todos los lugares en los que está, y en aquellos a los que se siente invitada por el Espíritu a acudir en los próximos años. Un documento así no está hecho por un grupo de personas que están pensando en quedarse donde están, quietecitas, no está hecho por un grupo de personas que no tienen el deseo de ir adelante. Dicho esto como introducción, yo os voy a contar nuestra historia. Nosotros, los escolapios, que este próximo año hacemos 4 siglos de historia. En el año 1617 fue fundada la orden por San José de Calasanz en esta ciudad bendita de Roma. Por lo tanto, hacemos 400 años y tenemos nuestro jubileo así propio que empieza este 27 de noviembre. Se lo digo para que recéis por nosotros.
Somos 1.400 religiosos, devotos solemnes, hay 300 religiosos en formación inicial, entre novicios y, digamos, nosotros llamamos juniores, religiosos devotos simples. Con el esquema en el que siempre hemos estado, nosotros era el de provincias madre, en general las provincias españolas, en general las europeas, porque la orden nace en Europa y se extiende por toda Europa, y demarcaciones hijas, fundadas por estas provincias madres y que son viceprovincias de ellas, casi todas las americanas, las africanas y las asiáticas, hasta que van creciendo poco a poco y estas demarcaciones se convierten a su vez en provincias. Pero el esquema en el que estábamos era ese, que es un esquema que siempre ha sido interesante para nosotros. Pero teníamos varias provincias con poco dinamismo, con número escaso de religiosos, con una cierta edad avanzada, estoy hablando sobre todo de las demarcaciones europeas, y teníamos en la orden una clara conciencia de que había que abrir un nuevo tiempo. Yo he subrayado clara conciencia porque creo honestamente que esto en nuestra orden se ha ido abriendo paso progresivamente, no sin dificultad, de que teníamos que abrir un nuevo tiempo para conseguir que de verdad nuestras escuelas pías pudieran seguir sirviendo en todos los lugares en los que estamos, en todos. Yo creo que la vida religiosa no se tiene que marchar de los lugares más difíciles. Eso no está en el Evangelio. Todo lo contrario. La vida religiosa tiene que estar presente en los lugares también donde más le cuesta su propio desarrollo. Algunos tienen la tentación de ir siempre a los lugares donde parece que es más fácil tener vocaciones, como si ese fuese el criterio esencial de la vida religiosa, cuando el criterio esencial obviamente no es ese, sino la misión. Obviamente tener vocaciones también es un criterio importante. Bueno, desde hace unos 15 años, digo para que situéis el proceso, nos llevamos como unos 15 años con el tema de la reestructuración. Pero los primeros años fueron un poquito perdidos, en debates, en discusiones, sin excesiva profundización. Había muchas dinámicas que se mezclaban. También había dinámicas defensivas de que no me toquen lo que tengo, que no me compliquen la vida, que no me cambien las estructuras de la provincia, que va a ser esto. Es decir, había unos años en el que no había claridad entre nosotros. No obstante, se dieron pasos concretos y sobre todo se creó una conciencia que a mí me pareció importantísima, que había que clarificar lo que la orden quería. ¿Qué queremos? ¿Queremos un cambio estructural de las provincias? ¿O queremos algo mucho más fuerte y mucho más de futuro, para lo cual el cambio estructural de las provincias es una mediación necesaria, pero no un fin en sí mismo? Y estos años perdidos, entre comillas, de discusiones, nos ayudaron a clarificar y a tomar decisiones. Yo por eso doy por buenos esos años, aunque algunos pensaron que hablábamos y no dábamos pasos. Pasamos por una fase de necesidad de clarificarnos, de compartir inquietudes, etcétera, etcétera. Hubo dos capítulos generales decisivos, el del 9 y el del 15. Los dos fueron muy claros. El del 9 tomó una decisión que para mí fue muy fuerte, me cayó a mí, digamos, llevarla adelante, pero se decidió que el padre general visitara todas las demarcaciones y hablase con todos los religiosos, uno a uno, para conseguir conocer lo que pensaban y transmitir lo que el capítulo pensaba, con el fin de, a mitad de sexenio, 9 al 15, mitad de sexenio, hacer una propuesta global de reestructuración de la orden que sería consultada con el Consejo de Superiores Mayores y, si era aprobada, se haría. De manera que para el capítulo de 2015 llegáramos con las provincias ya reestructuradas. Esa fue una decisión que se tomó por parte del capítulo general del 9, diciendo, bueno, ya hemos hablado bastante, vamos a tomar una decisión concreta. Y lo hicimos así. Yo hice ese trabajo, el trabajo fue fuerte, pero para mí fue muy rico. Yo pude visitar toda la orden, fueron 2 años muy intensos, 2 años y medio, hablé con todos. En algunas provincias fui 2 y en alguna 3 veces, porque no veía yo consenso, no veía claridad, no veía lo que teníamos que decidir. Porque una cosa que nos pasó a nosotros fue que sobre el mapa de Roma
hicimos una reestructuración razonable, pero sobre la realidad de la vida, el mapa ese no funcionaba del todo. Y fuimos a discurrir con todos y eso produjo ciertos cambios que fueron interesantes de la decisión desde la cual se hacían las nuevas provincias. Pensad que vuestra estructura de provincias no tiene nada que ver con la nuestra, ¿eh? Vosotros sois 1.300 en 8 provincias. Nosotros somos 1.700 en 20 provincias después de la reestructuración. Y yo os he puesto lo que nos pasó. Nosotros teníamos en Europa 12 provincias, ahora son 7. Teníamos en América 14, ahora son 8. Teníamos en África 5 viceprovincias, ninguna provincia, y ahora son 2 provincias. Y teníamos en Asia 5 vicariatos dependientes, y ahora son 2 provincias. Japón y Filipinas y la India. Entonces, ahora estamos hablando de que son 19 demarcaciones y antes teníamos 26 más 5 más 5, 36. Por lo tanto, pensad que la estructura nuestra y la vuestra son muy diferentes. Nuestros grupos, salvo un par de provincias, 2 españolas y vale, que son de 180, hay provincias de 60, religiosos de 70, hay alguna provincia de 45. Lo que nuestras reglas exigen para ser provincia son 50. Bueno, entonces ese trabajo para mí fue muy significativo y creo que nos sirvió para hacer una propuesta que fue masivamente aprobada por el Consejo de Superiores Mayores. Esto ocurrió en el año 2012. Y en el 2012 al final el Consejo General reestructuró todas las provincias que nosotros creíamos que había que reestructurar. Porque algunas provincias, 2 o 3, que inicialmente creíamos que sí, yo concluí que no. Que era mejor no hacerlo, y no lo hicimos. ¿Qué nos ayudó? Primero, nos ayudó el impulso decidido del Gobierno General y la corresponsabilidad de los provinciales. Fue extraordinario. Todos los provinciales y todos los consejos provinciales a disposición del Gobierno General, totalmente, para tomar la decisión que el Gobierno General, después de consultar ampliamente, veía como la mejor. Todos, para ponerse manos a la obra y para ir adelante con esta decisión. Si esto no hubiera sido así, es inútil. Si no hay un consenso claro, sobre todo de los que lideran las demarcaciones, porque los que la lideran han también consensuado con su gente y han hablado con su gente y saben lo que su gente piensa. Si no hay este trabajo, no funciona el proyecto. En nuestro caso fuimos bendecidos por una gran corresponsabilidad entre el Gobierno General y los gobiernos provinciales. Lo digo entre paréntesis porque creo que lo tengo que decir, aunque me tocó hacerlo a mí. Ayudó muchísimo la escucha a todos los hermanos que hizo el Superior General, para que todos pudiesen decir lo que pensaban. Y los que no pudieron, lo escribieron. Nadie se quedó sin decir lo que pensaba, si es que tenía ganas de decirlo. Claro, si no tenía ganas de decirlo, pues eso es otra cuestión. También nos ayudó mucho la clarificación de los conceptos de reestructuración y revitalización, que son cosas totalmente distintas, como todos sabéis y he podido leer en vuestros documentos. Cuando empezamos, mucha gente confundía los conceptos y creía que con reestructurar una provincia ya estaba todo resuelto. Si simplemente reestructuramos una provincia y hacemos otra más grande, pero esa provincia nueva no tiene un proyecto claro y definido, con líneas muy exigentes de revitalización de su propia realidad, si simplemente nos juntamos para seguir haciendo lo mismo que hacíamos, no vale la pena juntarse. Pero si hacemos un cambio estructural fuerte para ayudar al proceso de revitalización, que tiene que tener claras las líneas, entonces sí que avanzamos. Para nosotros fue decisivo esta clarificación. La reestructuración pertenece al orden de las estrategias y la revitalización pertenece al orden de los objetivos. Por lo tanto, no los podemos mezclar. Una cosa son los medios que usamos para conseguir las cosas y otras son las cosas que queremos. Y cuando estos dos niveles se mezclan y se confunden, acabamos simplificando, como que el futuro de la orden depende de que cambiemos la estructura. Pues no, es mucho más que cambiar la estructura. Nos ayudó mucho definir el horizonte,
¿Qué queremos? Crecer en capacidad de vida y de misión. Punto. Eso se consensuó en un capítulo. Este es el horizonte, que nuestra orden crezca en capacidad de vida y en capacidad de misión. Y definido esto se ha convertido para todos mis hermanos en una especie de antífona. O sea, todo el mundo se sabe que lo que tenemos que intentar hacer es esto por el bien de la Iglesia, por el bien de los niños, por el bien de los pobres. Crecer en capacidad de vida y misión. Y las claves fueron muy claras también, y todo el mundo se las sabe de memoria. Hay 3 cosas que condicionan el objetivo. Solo podremos crecer en capacidad de vida y misión, si Dios nos lo concede por su gracia. Por lo tanto, lo tenemos que suplicar insistentemente en la plegaria. Segundo, si nosotros vivimos intensamente la vocación. Y tercero, si acertamos con las decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque pasamos por una fase nosotros en la que parecía que crecer en capacidad de vida y misión era una especie de estrategia de políticas a definir. Y esto es lo que hacen los bancos o lo que hacen las empresas. Pero nosotros, seguidores de Jesucristo, no hacemos eso. Nosotros, para crecer en capacidad de vida y misión, sabemos que todo depende de Dios y hemos de suplicarlo. Segundo, depende de cómo vivamos nosotros. De si realmente vivimos intensa y honestamente la vocación. Y en tercer lugar, si acertamos con las decisiones. Yo voy a hablar de lo tercero, pero el primero y el segundo son los esenciales, pero el tercero es el que me trae aquí para compartir con vosotros. No obstante, digo que ha sido decisivo la oración sistemática en todas las comunidades por el proceso de la orden. Eso ha sido decisivo, con muchas mediaciones para la oración. La última, pues yo les mando cada año, digo porque eso fue la semana pasada, los nombres de todos los jóvenes. Y todos rezan por todos los jóvenes en formación. Y los mando mezclados, no los mando por provincias. Algunos juegan a adivinar de qué provincias son, ¿no? Pero mezclados, para dar el mensaje. Cualquier dinámica de oración por el proceso de la orden, siempre con el horizonte de la misión, ayuda. A pesar de todo, lo esencial aquí va a ser hablar de las decisiones que hemos tomado. Cuarta cosa que nos ayudó, asumir que necesitamos tomar nosotros opciones diversas, porque eran situaciones diversas. Por ejemplo, Eslovaquia. Eslovaquia es una provincia de 29 religiosos que proceden de una vivencia inauditamente heroica de la vida religiosa después del comunismo. Si yo los junto con los polacos, los mato, porque su deseo es construir la provincia. Démosles tiempo. Hace 7 años eran 19, ahora son 29. Bueno, poco a poco. Es decir, necesitaban seguir como una provincia. Psicológica, espiritual y a todos los niveles era su necesidad. Hay que entender esa situación, que era muy, muy especial, muy especial. O Chile, una provincia que hace muchos años que no tiene vocaciones y que al final lo que hicimos fue que dependiera directamente del gobierno general. Y son todas las provincias las que, a instancias del general, envían religiosos a Chile. Y ahora vamos a hacer una casa de formación en Chile. Es decir, aplicamos criterios según las situaciones. La apuesta por los proyectos de revitalización de la orden y de cada provincia, sea nueva o se mantenga lo anterior. Esto ha sido central. Todo el mundo sabe que tiene que presentar un proyecto de revitalización de su propia provincia, sea nueva, 2012, o sea la misma que había antes, por ejemplo la polaca, que no se ha tocado, o la húngara, que no se ha tocado. Sea nueva o sea vieja, tiene que presentar un proyecto de revitalización, de ver qué estrategias quiere aplicar, inspiradas por las claves de vida aprobadas por el capítulo general. Todas lo han hecho. Todas han hecho ese trabajo y ya lo han presentado. Y tenemos ya los proyectos de todas que se estudiaron en el capítulo general del 2015. Y el capítulo fue el que los aprobó uno a uno. Es decir, el capítulo general dijo, sí, este proyecto es un proyecto que va en línea, el de esta provincia, y luego el siguiente, así las 20. De manera que las provincias llegaron a ese capítulo general con su proyecto para ver qué decía el capítulo de lo que ellos habían pensado que era su
línea de crecimiento. Eso nos ayudó decisivamente. No consentimos de ningún modo que una provincia no tuviese un proyecto evidentemente superior a un cuatrienio, porque un proyecto de revitalización no es para un cuatrienio, sino para más tiempo, y que ese proyecto fuese aprobado por el capítulo general. El esquema fue: ¿cuál es el centro y cuáles son las claves de vida? Esa fue la palabra que aplicamos. El centro es la vida, el seguimiento de Jesucristo. ¿Cómo vamos a potenciar el seguimiento de Jesucristo en la provincia? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Y qué claves de vida tenemos? ¿Qué opciones son las que queremos impulsar? Y esas claves de vida, por ejemplo, impulsar una auténtica cultura vocacional escolapia. Crecer en calidad y comunión en la formación inicial. Estas son las claves de vida de la orden. ¿Qué vas a hacer tú en tu provincia para llevar adelante esa clave de vida? Entonces, todas las provincias tienen las mismas claves de vida, que son 9, que son las que aprobó el capítulo general, y con esas claves de vida ellos las concretan en su proyecto, y esto les ha ayudado muchísimo. Paso al punto 7, el concepto de clave de vida. Pongo algún ejemplo. Por clave de vida entendemos ¿a dónde? O sea, ¿en qué dirección queremos trabajar? En las áreas esenciales de la vida y misión de la orden. Es decir, la clave de vida no puede ser un enunciado, sino una dirección. Por ejemplo, os he dicho antes, cultura vocacional. Si lo digo así, pues he citado un tema. Pero si yo digo consolidar una auténtica cultura vocacional, 2 puntos. Esto es lo que significa. Si yo digo crecer en calidad y comunión en nuestra formación inicial, 2 puntos. Esto es lo que significa. Consolidar una vida comunitaria en la que se visibilice con mayor claridad que el centro de la comunidad es Jesucristo y que la comunidad es el alma de la misión allí donde está. Esa es la clave de vida. ¿Cómo se concreta eso? Y así las 9. Formación permanente, ministerio, economía, gestión económica, reestructuración, consolidación, expansión y propio carisma. Entonces, estas 9, cada una de ellas tiene su dirección. ¿En qué dirección queremos trabajar? Eso nos ha ayudado muchísimo. La propuesta de que todas las provincias nuevas debieran nacer embarazadas o adoptando un niño ayudó también mucho. O sea, si creamos una provincia, esa provincia tiene que fundar en otro lugar. Tiene que fundar. Y si una provincia no tiene todavía ninguna fundación, hay que hacer que la tengan, no inmediatamente, pero tienen un periodo de 6 años para fundar. Todas las provincias de la orden, a veces me da un poco miedo, ¿no? Pero todas las provincias de la orden, que son provincias, no las que son viceprovincias, todas las que son provincias, tienen el mandato de fundar o de adoptar una demarcación que es pobre o que es muy joven. Por ejemplo, una provincia húngara está reflexionando sobre la adopción de la mitad de la demarcación de India. La provincia Colombia-Ecuador está preparando la fundación de Perú. La de Centroamérica, la de Haití. Las 2 provincias africanas juntas, la de Mozambique, empezamos este año. Es decir, todas las provincias tienen ese desafío. Porque en su proyecto les queda claro, si una provincia es porque puede engendrar. Porque es adulta, porque es capaz. Y si no engendra fuera, engendra dentro. Crea una obra en otro lugar. ¿Por qué? Porque hemos querido trabajar mucho el concepto de que la orden no se acabó de hacer. Hay que seguir haciéndola. Y hay que seguir creciendo en misión. Lógicamente, me diréis, y siendo menos, ¿cómo lo hacéis? Una de las cosas que luego intentaré decir, nosotros nos ha ayudado mucho el concepto de visión global de las 9 claves. Si yo tengo muchos laicos que puedo enviar a muchos lugares, eso me ayuda. Luego lo explicaré. La reestructuración económica fue fundamental. Ahora todas las provincias envían, todas las provincias contribuyen para sostener todas las demás que no se sostienen solas. De manera que el Gobierno General pueda disponer de recursos enviados por todas las provincias para sostener
todas aquellas demarcaciones o misiones que no tienen recursos propios para sostenerse, que son bastantes. No sé a vosotros. A nosotros nos cuesta mucho sostener las provincias africanas. O sea, una provincia africana nuestra que tiene 40 juniores no puede mantenerlos con el trabajo de los 40 curas que hay allá, por mucho que hagan, porque la formación es carísima. Ni puede pagar los viajes del provincial. Podrá pagar el arroz, o el coche, o la pintura de la casa, pero no tienen capacidad de sostenibilidad. Y 10º punto, que también nos ayudó, la conciencia de proceso. A mí mismo me ayudó mucho. Decir, bueno, yo voy a hacer lo que pueda, estos 6 años, luego me han puesto otros 6, haré lo que pueda, y después vendrá otro y hará lo que pueda. O sea, la conciencia de proceso, de que no hay que pensar que todo se hace en 4 años, sino que hay que ir tomando decisiones fuertes, pero que la orden va a seguir durante mucho tiempo en un proceso fuerte de revitalización, que no es propio, ni se puede hacer en un periodo de un sexenio, sino que hay que tener conciencia clara de proceso, de dónde veníamos, a dónde queremos llegar y qué pasos queremos ir dando. Esas cosas a nosotros nos han servido todas. ¿Qué hemos aprendido? Lo primero que hemos aprendido lo acabo de decir. Tenemos 4 siglos. No vamos a inventarnos ahora la orden. Ya la inventó el fundador. Ni vamos a fundar una orden nueva o diferente. Pero no vamos a permitir, de ningún modo, que la orden sea gobernada por criterios no evangélicos ni calasancios. Por ejemplo, la inercia, que es un virus impresionante. La inercia es para el año que viene, para después, la inercia, que la hemos tenido y en algunos casos la tenemos. El siempre se ha hecho así. El localismo, yo veo lo mío y lo demás es de otros. La falta de visión, la falta de coraje evangélico, la autorreferencialidad, la simplificación de las decisiones, como si todo fuese cuestión de 2 decisiones y ya está. Y esos criterios que a veces nosotros, yo no hablo de vosotros porque no lo sé, pero nosotros sí los hemos tenido, son criterios que boicotean el proceso de la vida consagrada y son reales. Yo puedo poner ejemplos concretos de inercias, de falta de visión, de localismo, de que no me quiten lo que tengo, de que no me compliquen con otra gente. Claro, estas son cosas básicas. No hablemos ya de los demás desafíos que ahora vienen, ¿no? Por ejemplo, el de la interculturalidad. Mira, hay muchos más, ¿no? Pero no dejarnos gobernar por este tipo de criterios. Segundo, diferenciar opciones de mantenimiento con opciones de vida. Esto también nos ayuda mucho. El mantenimiento retrasa el deterioro. Y las opciones de vida, si son mantenidas sistemáticamente, acaban provocando vida si es lo que Dios quiere que tengamos. Pero tarda años. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, pues bueno, como somos menos, juntamos comunidades. Bueno, muy bien, está bien. Has retrasado el deterioro, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Después vas a volver a juntar las pocas que te queden. El mantenimiento, tomar decisiones de mantenimiento son buenas. Pero si solo son decisiones de mantenimiento, lo que estamos haciendo es retrasar el deterioro. Impulsar decisiones de vida y de crecimiento que provoquen vida cuando esto sea posible. Pongo un ejemplo. Yo impulsé en mi provincia, hace 20 años, cuando era provincial, un proceso fuerte de formación de laicado en pastoral. Ahora tenemos, en esa provincia a lo mejor hay 35 laicos con su licenciatura en pastoral. El provincial actual, si quiere tener 3 responsables de pastoral por colegio bien preparados, no tiene que ir al exiguo catálogo de religiosos a ver a quién pone, porque ya los hay preparados. Si hay un religioso, que lo ponga, pero si no hay, la pastoral está por encima. Eso cuesta años, pero si se mantiene lo hemos mantenido y se mantiene aún durante 20 años, si se mantiene esa opción fuerte, al final acaba produciendo vida. Digo esta como digo cualquier otra opción que podamos pensar. Opciones que aparentemente son difíciles, pero que ahora son posibles. Y como ahora son posibles, las tenemos que hacer. Y dentro de 10 años recogeremos frutos. Ahora inmediatamente no. Ahora gastaremos dinero. O sea, cuando empezamos con esto, pues tuvimos que pagar para que pudiésemos liberarles para que estudiaran. Pero ahora estamos recogiendo unos frutos extraordinarios. Una opción de vida es una opción que ahora es posible y de la que esperamos frutos
en un futuro cercano, pero no lo podemos asegurar, pero creemos que sí, hay que ir a por ellas. Las otras opciones son buenas solo si se dan estas. Si simplemente hay opciones de mantenimiento, no funcionan. Otro punto que nos ha ayudado mucho es la visión sistémica del proceso y trabajar mucho en él. ¿Qué quiero decir con visión sistémica? Si tenemos 9 claves de vida, hay que aplicar las 9. La reestructuración es una. Las 9. Vocaciones, formación permanente, vida comunitaria, laicado, economía. Todas hay que aplicarlas a la vez, porque mutuamente se ayudan o mutuamente se boicotean. Si tú estás trabajando la pastoral vocacional, pero las comunidades son ahuyentadoras de los chicos, no vale para nada lo que haces, porque se acaban marchando. Si tú dices que lo fundamental es el crear laicado y no hacer las demás cosas, estás dando un mensaje muy negativo. Estás diciendo a los jóvenes que lo que hay que hacer es ser laico. Pero si tú haces las 9 a la vez y trabajas las 9 sistemáticamente, se ayudan mutuamente y creces mutuamente. Y si alguna de ellas cuesta un poco más, las demás le sostienen. Pero si solo haces una o dos, pues al final el futuro de una orden no depende de una clave de vida, depende de la visión global de las 9, o de las 10 o de las 5 que tengáis, pero todas de manera sistémica y ayudándose unos a otros. Eso también nos ayudó mucho. También nos ayudó mucho ponerle compañía a la palabrita reestructuración. Nosotros ya no decimos reestructuración, decimos reestructuración, consolidación y expansión. Las 3 palabras juntas. Las 3. La clave de vida no es reestructurar, sino reestructuración, consolidación y expansión. ¿Qué significa eso? Significa reestructuración tiene que ver con cambios estructurales. Consolidación tiene que ver con cómo yo voy a fortalecer y hacer sostenible lo que ya tengo. Porque a veces lo que ya tengo es difícil. Y expansión significa qué voy a hacer de nuevo. Entonces las 3 a la vez nos ayudó muchísimo para contemplarlas conjuntamente. Yo muevo las estructuras porque quiero consolidar las cosas y quiero hacer cosas nuevas. Ampliar el concepto de reestructuración. La reestructuración no es solo las provincias nuevas. Reestructuración son cambios estructurales. Por ejemplo, ¿qué estructuras nuevas voy a dar a la orden? Por ejemplo, ¿qué estructuras nuevas voy a impulsar en cada provincia? Séptimo punto, lo importante que es detectar ciertas claves que nos parezcan las más fuertes de todas. Nosotros hemos llegado a estas 4. Nosotros. De todas las que hay, al final de mucho discernimiento, estas 4 que hay os cito son las que vemos con más claridad, que son las decisivas para que la orden tenga vida y futuro. Octavo, amar la orden, construir la orden y pensar en la orden, pero desde la clave de la misión. Es decir, no sé vosotros, nosotros tenemos muchos religiosos que trabajan muchísimo en donde están, pero no están preocupados por que después de ellos quién va a seguir esa misión. Se entregan a la misión y como no han hecho nada o no ha habido una dinámica de consolidación y de creación de futuro, él cuando se termina o cuando se nos muere o cuando se pone enfermo, ¿quién sigue después? ¿Cómo podemos estar enviados en un lugar y a la vez tener la mentalidad de que mi misión es hacer posible la orden en este lugar? Para que no me marche yo y después no haya nadie, sino hacer lo posible. Este trabajo de mentalización también hemos aprendido que lo tenemos que hacer y nos ha costado nuestro esfuerzo. Noveno, no todo sale al ritmo que uno quiere, no todo. Hay que ir poniendo correctivos. Nosotros al menos hemos ido viendo que alguna decisión que tomamos pues no fue acertada y hemos tenido que intentar cambiarla. Por ejemplo, hemos cambiado ahora las estructuras de la orden, las delegaciones generales, los secretariados generales, porque no habían cuajado bien. Y el décimo, pequeñas sabidurías que hemos aprendido. A este proceso no le tenemos que poner más dificultades que las que ya tiene, que tiene bastantes. Porque hay muchas cosas que son dificultades que no dependen del proceso. Estaban ya antes del proceso
Y no se puede decir que, digamos, entre comillas, la culpa de esa dificultad es lo que estamos intentando hacer. No, eso estaba allí, ya teníamos esas dificultades que aparecen en pleno proceso y le tenemos que dar una respuesta. Por eso hay que acertar mucho con qué estructuras nos pueden ayudar. Ahora nosotros nos marcamos 7 objetivos de futuro. El primero, hemos aprendido a diseñar procesos y a mantenerlos. Esto hemos aprendido. Entonces ese desafío no lo podemos perder. O sea, tenemos que conseguir que nuestra orden tenga una cierta capacidad permanente de marcar horizonte y de mantener en el tiempo trabajando las decisiones y las opciones, porque poco a poco vamos consiguiendo las cosas. Luego os pondré algún ejemplito. Apostar por cambiar la cultura de la orden. Yo he llegado a esta conclusión. Tenemos que cambiar la cultura de la orden, no sé, de la vuestra o de la mía seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros procedemos de una cultura en la que ha habido muy poquito esfuerzo por el acompañamiento personal de los religiosos. Muy poquito. En la que ha habido una cierta tendencia al individualismo. Y la gente hacía su trabajo y lo hacía lo mejor que podía, y bien. Esa cultura, para cambiarla, necesita un esfuerzo muy grande y unas estrategias muy fuertes. Voy a poner el ejemplo en el que yo estoy trabajando. Nosotros tenemos ahora en torno a 400 religiosos en los primeros 10 años de su ordenación. 400, más o menos, en números redondos. Y tenemos 300 jóvenes en su juniораto, estudiando filosofía o teología. Los junto todos y son 700. Si a estos 700 yo trabajo fuerte el tema del acompañamiento personal, trabajo fuerte el tema del estilo de comunidad y hago cosas que nunca hemos hecho, pero que las podemos hacer, que es decidir que haya cada 3 años un tiempo fuerte de espiritualidad, que haya un acompañante distinto del superior provincial para los sacerdotes jóvenes, que haya mediaciones concretas. Eso, durante 10 años, hace que estos 400, que son curas, pasen al ciclo siguiente y ya están habituados a un acompañamiento personal, a un tipo de vida comunitaria diferente. Los 300 que tengo en las clases de formación lo aprenden, 700, y los 300 que Dios nos conceda si nos los da, que aún no sé quiénes son, pero que vendrán, ya son 1000. Pregunto, a lo mejor me decís este está loco. ¿Es posible cambiar la cultura de una orden religiosa? Mi respuesta es sí. Aunque tenga muchos años de consolidación, se puede cambiar. Claro, no se cambia si no haces nada. Pero si tú tomas opciones fuertes y las mantienes, la cultura de la orden puede cambiar. Y podemos pasar a ser una orden con una mayor cultura de acompañamiento personal, con una mayor cultura de comunión de vida en la vida comunitaria. Y si no lo hacemos, yo os digo lo que pasa. Los juniores aprenden que estas cosas son para el juniorato, porque después los curas hacen lo que les da la gana. Así de claro. O sea, yo en el juniorato me esfuerzo en que los juniores tengan acompañamiento personal, tengan comunión de vida, tengan puesta en común de vida cada mes de cómo les ha ido el trabajo. Si luego los demás no lo hacen, ¿qué aprende un joven? Aprende, estas son cosas para cuando uno es joven. Pero después no, ¿eh? Después no hay que hablar con nadie, nadie te acompaña, no tienes que compartir tu vida en comunidad, porque los curas no lo hacen. Por lo tanto, lo hago mientras tenga un formador, pero después no lo haré. Entonces mantenemos unas estructuras que no funcionan. Y además decepcionamos a los jóvenes, que se acostumbran a que la formación no es cierta. Y yo esto lo he experimentado. Yo puedo deciros como general que hablando con los jóvenes, uno de sus principales problemas es: ¿y esto que me dicen es verdad? Esta es su duda. O sea, ¿y esto que estoy yo haciendo, luego lo podré seguir haciendo? ¿O no? ¿Por qué lo digo? Porque hay comunidades en mi orden, no sé en la vuestra, que cuando va un joven es como si hubiese ido el vecino del tercer piso. Les da igual.
no se preguntan, la comunidad es distinta. Ya ha venido uno diferente, que tiene deseos diferentes y preguntas diferentes. Por lo tanto, la comunidad es distinta. No le voy a soltar la programación para decir que se la lea por la noche, porque la comunidad es nueva. Pero no, tendemos a decir que se adapte a lo que ya hacemos. Y esto es el principio del fin. Porque nosotros, como orden, no en los documentos, pero sí en la vida, lo que potenciamos es la adaptación de los que vienen a lo que ya hacemos y que en ciertos aspectos no funciona, en otros sí, estamos impidiendo el desarrollo, estamos impidiendo el cambio de cultura de la orden. Entonces yo creo que al final esto lo tenemos que hablar. O sea, tenemos que hablar qué tipo de orden queremos. Tercero, apostar por el incremento de la misión en países nuevos. Yo no tengo nada que deciros a vosotros, que sois una orden misionera y soy yo el que tiene que aprender de vosotros. Pero yo digo que cuando una orden es fundada para lo que es fundada, no puede creer que ya está haciendo todo lo que puede y no puede más. Porque fundar en nuevos lugares es absolutamente imprescindible para la vida religiosa y para una orden religiosa como la nuestra, que no es... Todas somos misioneras, ¿no? Pero la nuestra no tiene ese carácter por definición, como es el vuestro, ¿no? Pero, obviamente, esa dinámica de fundación es muy, muy, muy importante. Y para fundar en un país nuevo necesitamos 3, 4 personas con coraje que digan, bueno, vamos, y unos superiores que les acompañen y digan, vamos, y mucha gente que rece por ellos. Y poco a poco esa gente se apaña. Yo guardo como un tesoro 2 cartas del fundador de mi orden Calasanz, que son geniales, que dicen, él fundó la primera comunidad fuera de Italia, la mandó a Chequia, y la mandó para luchar contra los protestantes de aquella época porque le pedía el Papa. Entonces les mandó a los 4 misioneros, a los luteranos, los mandó con una carta que decía para el obispo, señor obispo, rece mucho por estos 4 escolapios que le mando, para que vivan intensamente su vocación, porque si no lo hacen así, esto no funcionará. Y la semana anterior escribí una carta a 2 provinciales, diciéndoles, hay muchas voces que dicen que cómo mando yo a 4 a la República Checa, a Bohemia, cómo mando siendo pocos como somos. Incluso de la Santa Sede me han dicho que somos pocos para esta misión. Jamás escucharé estas palabras que son pronunciadas por el demonio. Las de la Santa Sede, por el demonio. Es decir, es verdad que somos pocos, pero tenemos que tener ese coraje de empezar. De hecho, este hombre consiguió hacer una provincia en Bohemia en vida del fundador, cuando no había nada, y consiguió frutos verdaderamente importantes en el tema de la evangelización. Avanzo un poco y si no me enrollo. El impulso de los misioneros, ya os lo he dicho antes, crear un nuevo sujeto escolapio. Esto para nosotros es muy importante. O sea, nosotros trabajamos lo mejor que podemos la generación de un laicado escolapio muy identificado con el carisma, que es mucho más que un proceso de formación, es un proceso de conversión. Y yo estoy muy contento de esto y doy gracias a Dios por la cantidad cada vez mayor de laicos y laicas que realmente hacen un proceso fortísimo de identificación con el carisma, tan fuerte que viven en comunidades que se juntan una vez a la semana, celebran la Eucaristía todos los sábados en la escuela en la que están, tienen su retiro anual con la comunidad religiosa, ponen el 10% de su salario para las misiones de la orden, todos, el 10% de lo que ganan. Claro, eso es mucho porque son más de 1000. Entonces, yo a veces pienso que la identificación carismática también tiene que ver con esto. Entonces, conseguir que tengamos mucha gente que no tiene vocación religiosa, pero que colabora con nosotros a este nivel, nos da una posibilidad. Yo he enviado a 50 laicos en misión por 3 años. Obviamente es diferente. Cuando un religioso va para toda la vida. Pero si van por 3 años, pues bendito sea Dios. Pero sostienen mucho y ayudan mucho. Diseñar procesos para las provincias con más dificultades. O sea, nosotros no podemos contemplar una provincia que lo tiene difícil
como si no tuviésemos nada que hacer. ¿Qué podemos hacer por esta provincia? ¿Cómo las demás pueden ayudar para que esa provincia adquiera nuevos horizontes? Pensar en las provincias con mayor dificultad también nos ayudó mucho. Y la apuesta fuerte por la vivencia del carisma. Para nosotros esto ha sido decisivo y sigue siendo decisivo. El propio carisma, formarnos en él, hablar mucho de él, profundizar en él, hacer muchas reuniones sobre el carisma, contagiarlo a otros, transmitirlo a los laicos. Todo este tipo de desafíos los vamos viendo que son fuertes. Ahora, y termino con esto, nosotros estamos en esta situación. Hemos hecho el cambio estructural de provincia que queríamos hacer. Hemos dotado a las provincias de un proyecto de provincia, aprobado por el capítulo. Hemos encomendado a cada provincia el cuidado de alguna fundación nueva. Hemos clarificado los conceptos. Hemos definido las 9 claves de vida que queremos vivir. Yo digo, vamos poco a poco, vamos a seguir. Irán surgiendo nuevos desafíos. Dificultades. Hemos tenido provincias que no se han entendido entre ellas con la nueva provincia. Religiosos de culturas diferentes que han tenido dificultades reales en estos años para consensuar un proyecto de provincia. Y les ha costado mucho, pero como tenían que hacerlo, lo han acabado haciendo. Pero la gran dificultad es la siguiente, que las provincias crean que una vez hecho esto, ya está. Esa es la gran dificultad. Y yo noto esa dificultad en mi orden. Con una cierta... Bueno, ya está. Ya hemos hecho el proyecto de la provincia, ya hemos hecho la reestructuración. Por lo tanto, se acabó. No. O sea, la gran dificultad es creer que este proceso es de corto plazo. Yo he llegado a la conclusión de que es un proceso permanente. No el de los cambios estructurales de provincias, porque estos necesitan cierta estabilidad. Tú no puedes cambiar de provincias cada 4 años. O sea, tienen que tener su recorrido, pero sí todas las opciones de las cuales tú trabajas para que esa provincia, vieja o nueva, tenga vida, necesitan un recorrido fuerte, largo, consistente. Y yo tengo la sensación de que todavía no acabamos de darnos cuenta de eso. Y vemos las cosas a un periodo pues demasiado corto de vida. Yo noto ese pecado, digamos, entre nosotros. Por lo demás, yo os puedo transmitir que el proceso que estamos viviendo en general está siendo bien acogido por nuestros hermanos. Creo que está dando frutos. Creo que es muy pronto para juzgar los frutos. Pensad que los proyectos de provincia están aprobados en el año 15. Si yo ahora vengo a deciros aquí, en el año 16, que han funcionado, pues estoy contando una película. No sé, porque hace un año que los hemos aprobado. O sea, un proyecto de revitalización, yo no puedo valorarlo al año de aprobarlo. Lo que sí puedo decir es que al año de aprobarlo están trabajando fuerte. Eso es lo que sí puedo decir. Lo que sí puedo decir es que noto dinamismos muy interesantes de cambios de comunidad, apuestas, intentos. Noto cosas que salen bien, cosas que salen mal, noto. Pero sí veo que hay una cierta convicción de que puede funcionar. Pero estamos un año después de la aprobación de los proyectos de provincia y a los 3 años de la generación de las provincias nuevas. Pretender que a los 3 años del nacimiento de una provincia y al año de su proyecto tengamos frutos para contar es como muy ilusorio. Y yo creo que no lo debemos valorar así. Yo pienso que mínimo 10 años para ver los frutos de una decisión de este calibre. Y como la vuestra, y termino, veo que también es de bastante calibre, lo que estáis proponiéndoos, pues tendréis que tener el coraje de aprobar lo que tengáis que aprobar, pero después de ponerle mucha exigencia al proyecto. Yo os daría compartir, mucha exigencia, que todas las provincias, salgan como salgan, tengan que elaborar ese proyecto, tengan claras las líneas y lo marquen con fuerza. Yo creo que esto será bendecido por Dios, al ritmo y modo en el que Él bendice, que no coincide con nuestros cuatrienios. O sea, eso de ninguna manera. Capturar y meter en un cronograma la bendición de Dios es un cuento chino. O sea, la bendición de Dios. Sabemos que Dios bendice el coraje apostólico.
Sabemos que Dios bendice la pasión por la misión. Sabemos que Dios bendice la audacia. Sabemos que Dios bendice la superación de la autorreferencialidad. Sabemos que Dios bendice esas cosas. Ya lo sabemos. A su ritmo y a su modo y según sus esquemas. Y nosotros a veces somos poco cristianos en esto. Y queremos que se bendiga el proyecto en el cuatrienio. Pues no se bendice. Te dicen, sigue trabajando. Y poquito a poco iremos adelante. Yo esto es lo que os puedo compartir. Y si os ha servido me alegro. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tendríamos un tiempito, si queréis, para alguna pregunta, si es que Miguel quiere. Si es que hay alguna pregunta o comentario, ¿eh? Yo si sé os contesto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Alfredo. En cuanto a esas mediaciones que hablaba que se han colocado a la hora de acompañar a los religiosos jóvenes, ¿cómo qué estructura es la que se ha creado para esos acompañantes? ¿Son estructuras que dependen del gobierno general y se nombra para eso? ¿O cada provincia elige a los acompañantes de sus formantes? No, son provinciales. Aunque hay una mediación del general, ahora la explico. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo sencillo. Nuestras reglas recogen que entre las funciones del provincial está nombrar el director del colegio, nombrar el rector de la comunidad, nombrar el encargado del libro de misas de la comunidad, no te lo pierdas. Pero eso lo tiene que hacer el provincial, ¿eh? Nombrar el secretario de la comunidad. Pero no tiene que nombrar el acompañante de los jóvenes. No hay. Entonces, hemos metido en las reglas que todas las provincias tienen que tener un religioso que acompañe los religiosos de los primeros 10 años. Nos hemos cargado el concepto de quinquenio, que no servía de mucho, porque el quinquenio para nosotros al final era, bueno, durante 5 años yo voy a un encuentro y cuando acabe ahí me han visto. Iba en contra del mensaje. Iba en contra. Era una especie de cursillo que se hacía durante 5 años hasta que ya hice mis 5 años, ya no vuelvo. No, convertirlo en un proceso de formación permanente. Entonces, el nombramiento de un acompañante por provincia. Que estas provincias tengan todas un proyecto de acompañamiento de los religiosos adultos jóvenes. Que todas tengan en ese proyecto las mediaciones concretas que quieran proponer. Ahí les dejamos libres. Por ejemplo, un retiro trimestral de estos jóvenes, un retiro anual, si son de varios países y cuesta o es difícil encontrarse con ellos. Todas se les sugiere, no se les obliga, que quienes quieran cada año escriban al superior general explicando cómo ha sido su proceso durante ese año. Yo me he quedado sorprendido de esta mediación, porque da mucho trabajo, pero te escriben muchísimos. Este año, padre, yo esto es lo que he vivido. Y lo cuentan. Claro, tú lo tienes que contestar. Entonces, son ese tipo de mediaciones. En reglas solo hemos introducido el nombramiento del acompañante y la obligación de que la provincia tenga un proyecto de acompañamiento integral de los religiosos adultos jóvenes. Le llamamos así, en todas sus mediaciones. Luego que la provincia lo ve cómo lo hace. Pero cuando uno tiene un poco de creatividad con las mediaciones funcionan. Y si se mantienen, se convierten en cultura. Yo, no es por mí, porque yo terminaré dentro de 4 años y vendrá otro, pero que el superior general de una orden religiosa se acostumbre a que cada año contesta a sus curas más jóvenes, diciéndoles, a mí me parece que lo que tú has hecho este año es una maravilla por esto, eso es genial. Y eso cambia la cultura de la orden si se consolida. Ahora, si es un empujón, y luego nos olvidamos del empujón, yo con esto quiero decir las mediaciones sostenidas, ¿eh? La pregunta que haces me parece que es muy, muy importante. Y nos ayuda muchísimo. Estamos empezando. Ahora, yo digo, si durante los próximos 10 años eso se mantiene, al final, todos los sacerdotes jóvenes, felices de la vida, felices de sentir que el general les está recibiendo una carta anual, escriben y leen la respuesta, te lo aseguro. Y esto contribuye al cambio de cultura. Digo este ejemplo como digo otros, pero lo hacemos así. Pero nos ha parecido importante colocar en las reglas la obligación del acompañante y del proceso, del proyecto, de manera que ese proyecto tiene que llegar a Roma. A Roma llegan a las programaciones de las comunidades, pues tiene que llegar el proyecto de acompañamiento integral de los adultos jóvenes de cada provincia. Ayuda. Eso yo te respondería así, digamos, brevemente, ¿no? Alfonso. Según lo que has dicho y te he entendido, para ti
para tu congregación, los laicos son el futuro en las parroquias, en la pastoral, en los colegios. En absoluto, no. ¿Ves? Es importante la pregunta. Yo te voy a contar un caso. Una vez yo me enfadé con un provincial que dijo esto: este es el tiempo de los laicos. Dijo esta frase, que la dice cualquiera. Yo le dije barbaridades. Le dije: ¿tú qué crees que pensará este junior de tu provincia si escucha al provincial decir que este es el tiempo de los laicos? Este no es el tiempo de los laicos. Ese es el tiempo de la comunión entre las vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales. Yo lo que he dicho de los laicos es: nosotros tenemos 9 claves de vida. Una es cultura vocacional a la vida religiosa. Otra es formación inicial. Otra es vida comunitaria. Otra es formación permanente. Otra es ministerio con identidad carismática. Otra es reestructuración económica. Otra es consolidación y expansión y reestructuración de la orden. Otra es el laicado. Y otra es el carisma. Las 9 son las fundamentales. Y no hay ninguna que la podamos renunciar. Y cuando he puesto el ejemplo de los laicos, lo he puesto en el sentido de que nos ayuda mucho tener laicos identificados. Pero, cuidado, la orden es de religiosos. Y si no hay religiosos, no funciona, ¿eh? Si no hay laicos, tampoco. Necesitamos convencernos de que las 9 claves son fundamentales. Por eso, si tú me preguntas, gracias por decirlo, según tu opinión, ¿el laicado es lo principal en las parroquias? Yo diría no. ¿El laicado es imprescindible? Sí. Pero si no hay vida religiosa, si no hay proyecto de comunión, si no hay una orden que crece, si no hay trabajo para que los jóvenes sean agustinos recoletos, si no trabajo para eso, los laicos dirán: estos están locos. Y se van. Porque lo que necesitan los laicos es que haya religiosos. Y termino así. Cuando tú dices a los laicos misión compartida, no les estás diciendo: allá os compongáis. No, yo voy a estar contigo. Misión compartida quiere decir que yo voy a estar, no que me voy a ir y te la voy a regalar a ti. Eso sería misión tirada por la ventana o misión regalada. Compartida quiere decir que yo estoy. Este es un poco mi concepto. Pero es muy importante que lo hayas preguntado, porque puede parecer, según cómo se digan las cosas, que hoy día el futuro de la vida religiosa es el laicado. No, el laicado es imprescindible para la misión de la vida consagrada. Pero el futuro de la vida consagrada es global. Esa es mi visión. En esa misma línea, ¿qué problemas habéis tenido vosotros a la hora? Porque al celebrar hay que prepararlo y hay que invertir en la preparación. ¿Qué tipo de problemas habéis tenido? Habrá comunidades que podrán responder para preparar a celebrar. Estoy hablando desde el punto de vista económico, pero habrá otro tipo de comunidades, en misión, en parroquias, en lo que sea. ¿Quién responde de todo eso? ¿Qué problemas habéis tenido? Son infinitos. Por ejemplo, una cosa es trabajar este concepto en Europa y otra es trabajarlo en África o en Asia, porque son cosmovisiones eclesiales absolutamente diferentes que hacen que se entiendan de modos muy distintos las cosas. Lo que nos ha ayudado es trabajar el tema de los laicos desde niños. Me refiero a que cuando tú con los muchachos les trabajas en procesos pastorales y ellos crecen y se hacen hombres y se casan y tienen sus familias, hay muchos años de historia y estos jóvenes laicos sí han hecho un proceso de conversión. Si hemos hecho procesos más cortos de tiempo, de 3 años, por ejemplo con profesores, han dado un resultado mucho más flojo. Es un barniz. Pero el otro proceso, el proceso, digamos, fuerte de 20 años seguidos de trabajo con los jóvenes, para crear con ellos sus propias comunidades, su propia inserción eclesial, esto nos ha dado muchísimos frutos. Pero, sobre todo en América y en Europa. En África y en Asia vemos mucho más lento todo. Tal vez porque la propia dinámica de la Iglesia es mucho más... todavía es más difícil que entiendan lo que eso significa. A mí no me preocupa nada, ¿eh? A mí no me preocupa que haya ritmos distintos y que haya... No. En la misión, por ejemplo, ha sido muy bueno que durante años hayan ido laicos misioneros desde Europa a América o África. Y que ahora haya laicos americanos
misioneros en África. Porque a veces, si no, el mensaje es que los misioneros son los europeos. ¿Cómo? Todos somos. Pasa que necesitamos cierta madurez para poder ser misioneros. No podemos ser misioneros así como así. Entonces es un tema de muchos años de trabajo. Pero esto, yo creo que vosotros os pasará, me imagino, lo mismo. Tenéis una experiencia muy semejante. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes en esto. Trabajamos con opciones que los primeros años son lentas y después pasan muchas cosas. Los mismos que a nosotros. ¿A vosotros se os salen curas jóvenes de la orden? Sí, claro. Pues a nosotros se nos salen curas jóvenes y laicos jóvenes. Vosotros tenéis laicos que han sido extraordinariamente vivaces en la pastoral y que el año siguiente se divorcian de su mujer y se van con otra como si el evangelio no existiera. Nosotros sí. Es decir, somos lo que somos. Entonces, los problemas son... Nosotros tenemos ahora 2 sacerdotes jóvenes que han estado toda la vida anunciando a los jóvenes la definitividad de sus opciones y se han buscado la novia. Y tú le dices, oye tú, que tus votos solemnes no los hiciste al provincial, se los hiciste a Dios. Si fuese al provincial, pues bueno, la novia es más guapa. Pero no, se los hiciste a Dios. Es decir, a veces hay... Y ese tipo de fallos también los tienen los laicos. Y esto pasa en todos los sitios. No sé, tú lo tendrás contado, seguro. ¿Cuántos cada cuatrienio se salen? Pero es una sangría a veces, Cuando se sale 1 o 2 al año, eso es una sangría. Porque una cosa es que un prenovicio se marche, que un novicio fracase, pero que un señor que se ordena, a los 5 años de ordenarse, no sepa para qué se ordenó. O crea que la razón por la cual se va es porque tuvo un conflicto con el superior, pero bueno, si en la profesión solemne va consigo el conflicto, ¿cómo tú puedes pretender una vida religiosa que todo te vaya bien? O que te vayas a entender con todos. Pero eso es muy difícil de que la gente lo vea. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, Al menos yo confío en que... Bueno, supongo que también a vosotros os pasa lo mismo que a mí, que a veces nos decepcionamos de las cosas, ¿no? ¿Bien? Ahí hay 2 brazos. Pedro. En la reestructuración y consolidación de nuevas provincias, ¿se ha dado la posibilidad o ha habido petición por parte de los religiosos de incardinarse en una provincia determinada que no es la que oficialmente le correspondería por aquello que el proyecto Fernando Foro le da? Escasamente. Ha habido algún caso, pero no es lo más frecuente entre nosotros. Pero sí se ha dado ese caso, Personas que han pedido cambiar de provincia porque tenían porque les gustaba trabajar en ese contexto, pero no es lo más frecuente. En general la gente está en la provincia en la que está y pelea desde esa provincia por el bien de la provincia, que es el bien de la orden, ¿no? Pero ha habido algún casito, pero en nuestro caso excepcional. Daniel en este y Gabriel. punto de la reestructuración, consolidación y expansión que has citado como clave de vida, ¿no hace referencia al cierre de estructuras? Que yo creo que, pienso yo que en nuestro caso es un poco la amenaza que tenemos, ¿no? Que haya que cerrar por mayores, porque somos muy mayores. Tampoco has hecho referencia a qué porcentajes mayores hay en tu orden y qué puede significar eso en todo este proceso. Vale, gracias. No he hecho referencia en el primer caso porque para mí reestructuración también es cerrar. O sea, reestructuración supone cambios de estructuras. Algunas supone fundar algo nuevo, algunas supone crear estructuras intermedias y en algún caso supone cerrar. Entonces, cuando uno cierra algo, siempre da dolor. Pero el dolor mayor no es que se cierre algo, sino que se cierre sin proyecto de vida. O sea, porque tú puedes decir, bueno, pues mira, cerramos aquí, pero dentro de 3 años vamos a hacer esto y vamos a hacer esta opción nueva. Ese es el secreto del concepto de reestructuración. En él caben las nuevas fundaciones y caben los cierres. Y todos hay que verlos en dinámica positiva. Porque a veces es verdad que hay alguna presencia que tenemos que cerrarla, porque no la podemos sostener, porque es imposible porque ya dio lo que podía dar. Entonces eso siempre es doloroso. Pero lo doloroso es
que quien se va se pregunte, bueno, ¿y aquí tanto tiempo y para qué? Al conseguir que nuestros hermanos vean que el proceso es no inmediato, sino largo, que no hay que ver el cierre de una casa en sí mismo, sino que hay que ver el proceso en su conjunto, eso es difícil. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Y en cuanto al tema de las edades, nuestra orden, como supongo la vuestra, donde tiene la gente de más edad, es en Europa, especialmente en Italia y en España, donde tiene la gente de más edad. En las demás provincias, digamos, la media de edad es muy saludable. La media de edad de nuestra orden es 52,5 años. La media de edad. Pero claro, porque hay provincias que están en quinquenio todas ellas. Es decir, que la provincia de la India, el más viejo tiene 42 años y es el provincial. Y son 70, 75. Eso me da a mí. Yo tenía un viejito de mi provincia que rezaba mucho por los provinciales que tienen muchas vocaciones. Porque menudo lío que te dan los pobres. No rezaba por los que no tienen, sino yo rezo por este porque tiene 40 juniores, pobre hombre. Pues ese tipo de cosas es una. Pero claro, en Europa no. En la media de edad de Italia es de 70 años. La media de edad de España es de 71. Entonces, lógicamente, son 71, es una edad respetable. No sé las vuestras qué media de edad tienen en España, pero será parecida, me imagino. Pero la media de edad de Polonia tiene una media edad de 38 años. Y son 120 religiosos que se ordenan cada año 15. O sea, está en un crecimiento exponencial. O la media de edad de Camerún son 40, o la media de edad de Filipinas. Son muy diferentes. Pero claro, pensar esto con la perspectiva solo, digamos, europea, hay que trabajar mucho con los españoles y italianos para que no lo vivan como una especie de catástrofe. En el sentido siguiente, yo pongo el ejemplo de mis hermanos de Italia, ya que estamos en Italia. Italia, cuando yo empecé de general, eran 4 provincias. Ahora son 1. Y son 90 religiosos en una provincia, con una media de edad de 71 años y medio, más o menos, 72 años. Alta, en la que casi todos tienen esa edad y luego hay 2 o 3 jovencitos. Que ellos entiendan que pueden hacer un proyecto para Italia, de arriba abajo, de vida y de misión, a pesar de que tengan que cerrar 2 o 3 parroquias y 1 o 2 escuelas, pero tengan que abrir otras 2 cosas o 3, con la ayuda de la orden, es dificilísimo, pero estamos en ello. Y empiezan a entenderlo. Que no vean como un desastre, que de 4 hemos pasado a 1, sino que vean como una oportunidad. Somos una provincia y va a ser diferente de lo que ha sido siempre históricamente Italia, y vamos a hacer una provincia pequeña, va a ser una provincia de 50 o de 60, pero vamos a ser capaces, y esto cuesta entenderlo, pero se puede conseguir. Por eso digo que nunca veáis los cierres en sí mismos, porque eso no ayuda. Gabriel, y vamos terminando. El proceso de reestructuración se plantea como algo cíclico, ¿no? Es decir, que no es que se da por acabado, parece que lo ha señalado, no es permanente, y normalmente se hablan de 3 fases: una fase de discernimiento, de decisión y de puesta en práctica, ¿no? Las 2 últimas son desde luego las fases más entusiasmantes porque vamos a tomar una decisión, vamos a llevar pero la primera fase, la del discernimiento, es la que entiendo que es más complicada, sobre todo teniendo en cuenta lo intergeneracional, internacional, intercultural. Hablaba de unos 15 años previos a lo que dice de sustrato, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué importancia tiene darle tiempo a este tiempo de discernimiento? Tiene importancia según cómo sea el tiempo, pero no debe ser mucho tiempo. Nosotros hemos dedicado a este trabajo desde el año 2001 hasta el 2016, 15 años. Los primeros 6-7 años fueron de... no había mucha luz. Y después sí, se abrió la luz. El tema del tiempo es una tentación. Lo que importa es la actitud. O sea, si hay realmente un discernimiento bien hecho por parte de quien tiene que hacerlo, con escucha, y hay una cierta convicción de que tampoco tenemos tanto tiempo, en todos los procesos funcionan. Porque, no sé si os parecerá un poco fuerte, ¿no? Pero hay congregaciones y órdenes
y provincias que no tienen tiempo. No tienen. En algún caso hay que decir o ahora o nunca. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene 60 años puede, digamos, tomar decisiones de coraje. Cuando tiene 72 es más difícil, ¿eh? Y un sexenio pasa rapidísimo. Entonces yo digo, el tiempo hay que tenerlo en cuenta, pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo es la dinámica. Puede haber dinámicas de discernimiento que no duren mucho tiempo. Puede haber dinámicas que sí, necesitan un cierto tiempo, no lo sé. Y en cuanto a lo que has dicho, digo por clarificar lo de que el proceso es permanente a cierto nivel. Es decir, las provincias necesitan consolidarse. Por lo tanto, no puedo cambiarlas cada cuatrienio. Pero la reestructuración es mucho más que crear provincias. La reestructuración es qué estructuras al servicio de qué provincias, al servicio de qué orden, al servicio de qué misión. Y eso es lo que cambia. Cada provincia, una vez reestructurada, una vez fundada, ¿qué proceso interior va a hacer de reestructuración? ¿Qué cambios va a hacer? ¿Qué equipos quiere crear? Eso es permanente. Y ahí no podéis pensar que se resuelve todo en un año. No, lleva más tiempo, ¿eh? Pero lo que no es tan permanente son las provincias canónicas. Que las provincias que decidáis hacer tienen que durar. Pero yo os insisto, que hagan proyecto y que el proyecto tenga que ver con la misión, no con sus rollos, pensando en sí mismas, en sus ideas. Las provincias son estructuras de misión, y para hablar de la misión, y para provocarla, y para mí eso es muy importante. Hay una mano levantada hace mucho tiempo, dale la palabra. Que sea el último. Yo quería saber un poco cómo habéis organizado la formación, en qué centros de teología se educan en la casa de formación, si son todas las provincias tienen, o han ido provincias, o van con grupos intercongregacionales. Hay de todo. Pero, por ejemplo, noviciados. Nosotros tenemos 8 noviciados. 8. De 20 provincias. Pero claro, tenemos en Asia 2 noviciados, en África 2 noviciados, en América 2 noviciados y en Europa 2 noviciados. Aunque sean pocos en Europa, a veces hay que hacer 2 por temas lingüísticos. Porque el húngaro, el polaco, el eslovaco, eso es la remonda. Entonces, salvo que todos tengan un fluido inglés, que a veces hay, pero no siempre, tú no puedes juntar a los chicos polacos, húngaros, eslovacos y españoles, porque el pobre maestro necesita traductor. Entonces, eso sí hemos hecho. Luego, los teologados es diferente. Nosotros creemos que en cada país, fíjate, en cada país tiene que haber un prenoviciado o una casa de acogida, porque los chicos tienen que ver que en su país se les atiende. Después el noviciado ya es diferente, es más internacional. Y luego los filosofados y los teologados dependen un poco de continentes y de opciones. O sea, depende mucho, por ejemplo, nosotros en Manila tenemos muchas posibilidades, pero tenemos muchas menos posibilidades, por ejemplo, en la India, según donde estemos, por donde tenemos las casas. Pero sí que hemos llegado a un cierto consenso de cada provincia tiene que tener su prenoviciado. Cada circunscripción continental tiene que tener noviciados suficientes, los que necesite, son 2, perfecto. Luego las provincias, siempre con el padre general al frente, ven qué filosofados y qué teologados podemos tener. Y ahí sí que es un poquito más variable. Por ejemplo, hay provincias que tienen las 2 cosas en su propia provincia. Otros lo comparten. Van casi todos los estudiantes de teología y filosofía van a centros de teología extraños a la orden, o hay dentro de la orden también centros donde estudian ellos. Todos van a centros fuera de la orden, de jesuitas, de agustinos, de salesianos, del obispado, de todos. Nosotros no tenemos ningún centro, ninguna facultad de teología, digamos. Entonces tenemos algunas de filosofía, pero en general no tenemos. Lo que sí tenemos son lógicamente los prenovizados son internos, pero los centros de estudios son todos externos y
hay de todo, pero vamos encontrando, dentro de lo que es nuestra iglesia, pues hay que buscar las posibilidades que hay. Bien, y así. Bien, Pedro, muchas gracias. Bien, hemos visto pues tu experiencia, el testimonio, nos ayuda a pensar, a cuestionarnos desde nuestra realidad y te animamos a que sigas en este empeño al servicio de la orden, de la Iglesia, y bueno, que nosotros podamos, a tu disposición, y cuenta con nuestra oración también. Gracias, Miguel, y mucho ánimo en el capítulo. Que Dios os bendiga siempre.